preguntas. Mira, Juan José Salas, el médico del agua, nos comenta lo siguiente. ¿Qué consumos energéticos, o bien en kilovatios hora por metro cúbico o en kilovatios hora por kilogramo de DBO, tienen las plantas descentralizadas con MBR para el tratamiento de aguas residuales urbanas? ¿Qué consumo energético en líneas generales? Vale. Hola, José, encantado de saludarte. Que sigo mucho también tu ponencia, muy interesante, como siempre, el médico del agua. Pues, José, la de verdad que en líneas generales, como sabes, depende de la carga de entrada, de las condiciones, de la aireación, pero bueno, te podríamos decir que el consumo está en torno a 2,5 kilovatios por metro cúbico. Perfecto, perfecto. Pues mira, continuamos. Ramón Soriano nos dice, has hablado de plantas versátiles capaces de tratar distintas fuentes de agua. Si hablamos de una única planta, ¿cómo hace esta para tratar agua dulce, salada, contaminada según convenga? Vale, muchas gracias por la pregunta, Ramón. Este tipo de plantas que están enfocadas a emergencias, lo que tienen son como dos líneas de tratamiento que se pueden unir. La primera es un pretratamiento muy robusto para tema de sólidos en suspensión, para posibilidad de eliminar el hierro o contaminantes como metales pesados que no pueden entrar en la osmosis inversa. Entonces lo que hacemos es, se mide mediante un conductivímetro la conductividad en el agua de entrada. Cuando esa conductividad supera el valor establecido por los parámetros de cada país, lo que se hace es que, además de pasar por ese pretratamiento, que bien podría ser, porque tiene también una membrana de ultrafiltración, bien puede ser un tratamiento final si no hay conductividad, lo que hace es, si hay conductividad, después de pasar por ese pretratamiento, va hacia las membranas de osmosis inversa. Por eso decimos que puede tratar tanto agua dulce como agua de pozo, como agua de mar. Claro. Lógicamente va disminuyendo el caudal. No se puede obtener el mismo caudal de una agua dulce que del agua de mar, que tiene un rechazo del 50-55%. Claro, supongo que también queda bastante contestado Juan César, que nos decía que cómo gestionan los módulos de potabilización la línea de tratamiento a elegir. ¿Lo hacen en función de los sensores que miden las características del agua a tratar? Entiendo que yo creo que ya casi ha quedado contestada, ¿no? Sí, yo creo que lo hemos contestado, ese es el principio. Perfecto. Luego, perdona, José Miguel, por completar un poco, esto es para este tipo de plantas de emergencia. Luego, como nos han hecho esa pregunta, hay otras veces que si sabemos que un agua, por ejemplo, para el caso de una industria o un río que puede tener un tipo de contaminación, se pueden meter sensores que no sea únicamente el de conductividad. Podemos meter sensores de turbidez, de DBO de QO, y entonces hay una válvula posicionadora que te puede enviar o a un tratamiento o a otro tratamiento. Eso también es la ventaja de las soluciones descentralizadas, que dentro de un mismo contenedor tenemos varias opciones. Perfecto. Mira, Miguel Ángel Ponce nos dice que cuál es la estrategia o proceso que recomendáis para lidiar con el agua de rechazo de las plantas, con salmueras. Vale, bueno, nosotros realmente desde Azud el tema del evaporador que he comentado no lo suministramos nosotros en el proyecto porque no es realmente nuestra especialidad, y aunque conocemos bastante del tema, no entramos en la parte del tratamiento de rechazo cuando hablamos de más de 5 o 10.000 ppm de sólido disuelto. Lo que sí podemos hablar después por correo y les puedo decir tanto proveedores como soluciones enfocadas a su problemática. Perfecto, Pablo. Mira, Pedro Cifuentes desde México nos dice, me parece buena alternativa, pero al ser portátiles, ¿cómo se soluciona el tema de almacenamiento en las localidades? Porque para poder abastecer a todas las comunidades, el tiempo de residencia en cada sitio debió ser limitado. ¿Tenéis información de cómo se maneja este tema? Sí, al final la planta tiene un caudal, entonces la forma que tenemos de jugar para intentar dar el mayor abastecimiento a las comunidades es con depósitos, es decir, con depósitos de almacenamiento, sobre todo a la hora de la salida. Tú puedes tener un depósito de 100 metros cúbicos y eso perfectamente puedes tener con una población para una semana de agua. Y esos 100 metros cúbicos eres capaz de llenarlo a razón de 6 metros cúbicos hora
en cuestión de 18 o 19 horas. La planta no tiene por qué parar. Entonces, es el juego con los volúmenes de los depósitos. Mira, nos pregunta Eleonor Cabezas que si pueden reutilizar las aguas de rechazo de osmosis inversa. Sí, sí tenemos varios proyectos, bueno, ya contestando también a la pregunta anterior, sí tenemos varios proyectos de reutilización de ese rechazo, ya hasta unas concentraciones tan altas que necesiten un evaporador. Ya aprovecho y contesto también la otra pregunta. Lo que vamos haciendo son sucesivas etapas de la osmosis inversa con un diseño optimizado, y cuando la salida supera el valor de 80-90.000 ppm de sólido disuelto, ya pasaríamos a un evaporador. Pero que, como digo, Azud no suministra los evaporadores. De acuerdo. Víctor Marcelo nos dice desde Monterrey, México, que si tenéis plantas contenerizadas con tecnología MBR, para aguas residuales, y en caso de ser un influente que tenga mucha grasa, ¿habéis instalado DAF en contenedores y cuál es la solución? Hola, Víctor. Realmente nuestra tecnología no va enfocado al MBR, la nuestra es MBBR, por lo que para conseguir la misma calidad que un MBR, que no es más que un tratamiento biológico con unas membranas de fibra, de ultrafiltración, lo que hacemos es nuestra solución MBBR, que además suele ocupar menos que un MBR, y o bien en la cabina, dependiendo del caudal, o fuera de la planta, en otro skid, se suministra la ultrafiltración, pero ultrafiltración en bastidor, no sumergida. Perfecto. Mira, Juan César González nos dice que cómo se consigue optimizar el rechazo para evitar costes de evaporador sin alterar la calidad del permeado. Me imagino que o eliges calidad de permeado o concentrado. Claro, pues eso, César, lo logramos calentándonos mucho la cabeza con distintos tipos de membranas que utilizamos y viendo cuál es la óptima en cada proceso, porque uno de los problemas principales es el que comentas, cómo no empeorar la calidad de salida con tanto rechazo, y al final hay ahí una unión muy fina que es lo que hay que encontrar, y se hace con la experiencia en el tipo de membrana. Perfecto. Si quieres podemos hablar más por correo sobre este tema, que es muy interesante. Perfecto. Mira, Gabriel Santos nos pregunta, el proyecto que se abasteciera de energía a partir de paneles solares, ¿cómo gestionas la cantidad de energía en temporadas que no existe una adecuada calidad de la radiación solar? Es decir, cuando no tengamos mucho sol, ¿cómo gestionáis este tema o qué experiencia tenéis? Bueno, la experiencia que tenemos al final creo que es la que hay hoy día, y son baterías. Las baterías han ido mejorando mucho con el tiempo, cada vez ocupan menos espacio e incluso pueden ir dentro del contenedor. Si hablamos de la contenerizada, o si es la planta más pequeña, se puede poner aparte un módulo de baterías. Perfecto. Mira, Jorge Herrada nos pregunta directamente que si tenéis representantes en Ecuador. Sí, que me escriba por correo y comentaremos. Perfecto. Elber González nos dice que cuál es el tipo de medidor que utiliza para el control de caudal que ingresa y que procesa. ¿Se podría conocer sus características? Sí, si le interesa se lo puedo mandar por correo. Es normalmente caudalímetros electromagnéticos, también tenemos de tipo Vortex. Entonces, dependiendo del proyecto y de la calidad de agua, Óscar, ahí es donde decidimos cuál es el óptimo. Perfecto, Pablo. Mira, Miguel Ángel Ponce nos dice, en plantas de osmosis en contenedor, ¿cada cuánto tiempo recomendáis el mantenimiento y en qué consiste ese mantenimiento? Vale. En plantas de osmosis de contenedor, ahí influye mucho el pretratamiento. Pero bueno, tanto si el pretratamiento es filtración con discos, que es la que siempre recomendamos antes de o bien de la ultrafiltración o bien de la arena o la zeolita, que empleamos mucho, el mantenimiento básico, si se protege bien la membrana, es mínimo. Teníamos el cambio de químico, de antiincrustante, que también cuanto más grande sea el volumen, menos tendremos que pasarnos por la planta. Y una limpieza FIP, si se ensucia la membrana, pues quizá un par de limpiezas FIP al año, si el pretratamiento es bueno. Por eso insisto en que aquí
juega un papel fundamental y es casi igual de protagonista que las membranas de ósmosis inversa, un correcto pretratamiento, porque te puede evitar muchísimo mantenimiento. Perfecto. Mira, una pregunta que me parece bastante interesante de Víctor Espinosa. ¿Las plantas descentralizadas las alquiláis o las vendéis a los clientes? Es decir, ¿qué opciones tenéis en ese aspecto? ¿Alquiler, venta? Normalmente estamos más enfocados a la venta. Pero bueno, sí que hemos tenido algún caso de alquiler por motivos consensuados con el cliente. Perfecto. José Galán nos dice que cuáles son los caudales que manejáis y que si tenéis plantas que producen agua desmineralizada y en qué caudales. Sí, lo decía en la presentación, hay una parte, la desmineralizada, que es la que pasa por las membranas de ósmosis inversa. Somos capaces de meter en un contenedor de 40 pies hasta 1.200 metros cúbicos al día. Pero por otro lado, si por ejemplo el pretratamiento, si fuera una desmineralización para industria en el que el agua de entrada es un agua de red, no hace falta instalar ni filtro de discos ni filtración de lecho, entonces sería solo la microfiltración y la ósmosis inversa, y en ese caso podemos subir más de 1.200 metros cúbicos al día por contenedor. No sé si lo habéis visto, había una de las fotos aquí en la presentación, me gustaría poner de nuevo por la pregunta que ha hecho Víctor. Sí. Vale. Aquí estamos viendo dos contenedores superpuestos. Estos dos contenedores, cuando tú abres la puerta de uno de ellos, están conectados por dentro. Están conectados mediante una puerta. Entonces, es una zona, no tienes que entrar a un contenedor y salir a otro. Por ejemplo, esta solución seríamos capaces de ofrecer 2.400 metros cúbicos al día. La que comentaba... esta era la que comentábamos de productos de riego. La minera, pues dependiendo también de la calidad de agua, puede ser suficiente con un contenedor o se pueden suministrar hasta 4 o 5 contenedores, que siempre va a ser más rentable eso que obra civil. Y como decía, los contenedores se quedan todos unidos, si lo permite el footprint y el área. Aldo Barahona nos pregunta que para pequeñas poblaciones con menos de 2.000 habitantes, ¿podríamos usar estas plantas para reutilizar agua residual de la misma población? Quizás no para uso de boca, pero sí para otro tipo de uso, ejemplo, riego, etcétera. Correcto, se pondría un tratamiento terciario y digamos que la salida de nuestro sistema MBBR es un agua con características o con que cumple los requerimientos de agua depurada, tanto de sólidos en suspensión, por debajo de 35 ppm, DBO, de QO, nitratos. Ahora, si se quiere reutilizar, junto con la depuradora contenerizada, se puede poner o otra planta o un skid para un tratamiento terciario. Perfecto. Mira, Denison Bernal nos dice que los modelos que ofrecéis se pueden combinar soluciones portátiles con soluciones contenerizadas. Además, ¿cómo lográis la energía de funcionamiento de los equipos electrónicos cuando en el lugar no tiene acceso a la energía? Claro, eso es lo que comentábamos. Cuando no hay acceso a la red eléctrica, vamos con placas solares. Y si es un lugar que tiene muy poco sol y tampoco hay acceso a la red eléctrica, pues no queda más remedio que acudir a grupos electrógenos. Pero siempre en estas soluciones descentralizadas debe haber una alternativa a la red eléctrica. Y esa es alternativa o solar o grupo electrógeno. Mira, Mari Hernández nos dice que desde Perú que si existe ya algún proyecto instalado en sectores productivos o comunitarios en Perú, que si tenéis alguna experiencia en proyectos instalados en sectores productivos o comunitarios. Sí, bueno, tenemos experiencia en sectores productivos, por ejemplo, en el agrícola y no sé, también la minería. No sé muy bien a qué se refiere, pero podemos hablar de las referencias en Perú. Si te interesa, puedes escribir al correo y lo comentamos. Perfecto. Vicente Hurtado nos comentaba: las plantas logran ser autosuficientes con las placas solares, dado que será una solución descentralizada con posibilidad rural. ¿Puede haber carencia de fluido eléctrico en la zona? Lo hemos contestado antes, sí, puede haber, por tanto, alternativa solar con placas solares o grupos electrógenos.
Estoy viendo que se escribe bastante, José Miguel, el tema de la presentación y los vídeos. Lo mandaremos todo y con todos los vídeos, con toda la presentación que hemos hecho, por si surgen dudas posteriores. Están insistiendo también en el contacto para poder contactar con vosotros, o sea que como vais a tener toda la información, no hay ningún problema. Y ya para ir terminando, prácticamente están todas contestadas, nos dice Yesit Alejandro, ¿qué otros tipos de metales pesados se han tratado a través de estas tecnologías? Pues en el caso, con esta tecnología, en el caso de minera, por ejemplo, se han tratado metales pesados como el cobre, el hierro y el manganeso, y luego hay otros que sí que habría que incluir una decantación, que también nos hemos encontrado con ese caso. No siempre tiene que ir, puede ir un decantador contenerizado y después la planta de pretratamiento y de ósmosis inversa. Por ejemplo, el boro sin decantación, por filtración, lo hemos hecho con boro y con arsénico, por ejemplo, que son muy, muy comunes. Es un contaminante que nos encontramos muchísimo en Sudamérica. Perfecto. Y mira, ya para terminar, José Manuel Valencia nos comenta que en los embalses de aguas mineras, relaves, como resultado en las salidas hay filtraciones. ¿Estas aguas se pueden potabilizar con vuestra tecnología? ¿Darían buenos resultados? Sí, sería cuestión de estudiar y si quizá la contaminación es muy alta, pues como comentaba antes, un decantador, una planta con pretratamiento y dependiendo, influye mucho los requerimientos a la salida, los requerimientos de la norma. Por ejemplo, lo que hablábamos de la minera, después de pasar por la ósmosis inversa, eso se vertía a un río, que realmente ese agua tenía una calidad, vamos, si se desinfectaba se podía hasta beber, pero la norma peruana era súper restrictiva en este caso.